Hey chicos, ¿cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Valkitty's World. Quiero decirles que he decidido separar mi canal en secciones de acuerdo al tipo de proyecto que estaré realizando en cada video. Así que en esta ocasión estrenaremos la sección que llamaré Just Because, en la cual estaré realizando aquellos proyectos que nada más tenía ganas de hacer. Y decidí inaugurar esta sección haciendo a Geralt de Rivia, específicamente de The Witcher 3. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Como base decidí utilizar esta cabeza de Owen de Barbie Signature Jurassic World, combinada con este cuerpo de figura de acción escala 1:6. Desde que este muñeco de Owen salió a la venta, quería uno porque me gusta mucho la escultura de su cara y creo que va perfecto para Geralt. Y pues este cuerpo sinceramente no sé de qué marca es, simplemente lo encontré un día divagando por Mercado Libre, me gustó y lo compré. Tiene muy buena articulación como pueden darse cuenta. Toda la parte del torso está hecha de vinil y el resto de las piezas es plástico duro. Además de que viene con muchas piezas extra, entre ellas 2 pares y medio de manos, refacciones para las articulaciones y músculos extra para sus piernas por si consideras que los que tienen no son suficientes. Y desde luego comenzamos por preparar nuestra base. Removemos todo el cabello. Retiramos la pintura de fábrica con acetona. Y en esta ocasión, ya que la cabeza no tiene un fit perfecto sobre el cuello, decidí rebajar un poco el plástico por dentro. Geralt en The Witcher 3 tiene cicatrices en la cara, así que para hacerlas primero las bosquejé con grafito y posteriormente con mi cúter retiré esas partes del plástico. Ahora que mi base está limpia, continúo con el reroot y para ello utilicé estambre blanco. Decidí usar la misma técnica que utilicé con Sun Wukong para darle un cabello más realista. Y es por el mismo motivo que decidí darle unas entradas un poco más pronunciadas en la frente. Y como siempre, una vez terminado el reroot, lo aseguro con pegamento por dentro de la cabeza. Ya que en esta ocasión el agujero del cuello es más grande, puedo ver perfectamente lo que estoy haciendo y cubrir todo sin ningún problema. Lo dejo secar completamente para poder continuar con el proceso. A diferencia de Sun Wukong, en esta ocasión quise intentar pintar la raíz del cabello con gis pastel. Y esto lo hice después del cepillado y antes del planchado. En mi opinión quedó bastante bien, pero decidí remover los residuos lavando el cabello con shampoo. Y una vez seco procedí a hacer su peinado. Y entonces dejé la cabeza hasta aquí para proceder con su ropa. Y comencé con sus pantalones, que por cierto han sido los más difíciles que he hecho hasta ahora porque Geralt tiene como unas costuras, muchas costuras en el terminado del pantalón y quise hacerlo lo más similar posible y pues creo que salió bien. Pero definitivamente me tardé mucho en hacerlos, muchísimo más de lo normal. Estaba cosiendo cada pieza a mano cuando de repente me di cuenta de que de la rodilla hacia abajo era una tela diferente y además no tenía el mismo patrón que estaba llevando, pero ya llevaba casi una pierna completa.
y pues vamos, estaba cosido a mano, no lo podía cortar así como así porque se iba a correr el hilo. Pero en esta ocasión la costura era muy precisa como para meterlo a la máquina así nada más, así que decidí en la segunda pierna hacer un hilvanado para después pasar la máquina encima. Pero ojo, el hilvanado no es una costura final, sirve simplemente para unir dos piezas de forma temporal y después recibir una costura definitiva encima. Para explicarme mejor, aquí les muestro la pieza hilvanada. Cuando se estira se hacen unas como onditas, como pueden darse cuenta. Y aquí está la misma pieza, pero ya con la costura final de la máquina. Gran diferencia, ¿no lo creen? Hecho esto, ahora sí puedo cortar tranquilamente la pierna que ya había cosido a mano y añadir el resto de la pierna con piel sintética. Para terminar el pantalón, añadí un pedazo de piel en la entrepierna y una banda en la cintura. Ya que tuve listo el pantalón, decidí continuar con sus botas. Como base decidí utilizar las botas que traía Owen por default, pero para mi sorpresa no le quedaron. Así que recurrí al plan B en el que solo utilizaría las suelas y construiría el resto de la bota. Y para esto construí una nueva base que se adaptara al nuevo pie con foamy moldeable. Una vez que se endureció, retiro la suela y el pie. Y también retiro los excesos. Con el pantalón y la base de la bota puestos en el muñeco, utilizo el método de la cinta adhesiva para sacar el patrón. Y utilizo nuevamente la piel sintética. Cosí las partes que van en la pierna y dejé una abertura en la parte de atrás. Coloqué esta pieza en la pierna y además la base del zapato. Posteriormente comencé a pegarlo todo. Y también añadí una plantilla de piel para pegar el resto. Y lo restante es ir pegando pieza por pieza. Y también pegué las orillas de la bota para crear las bastillas. Y después pinté toda la piel con pintura acrílica café y un algodón. Y este es el resultado, que en lo personal me gustó mucho. Las botas de Gerald tienen hebillas, así que decidí hacerlas con eslabones de cadena y alambre. Les añadí su correspondiente tira de piel y las pegué en su lugar. Y para cerrar las botas utilicé otra tira de piel y un broche. Y ahora puedo continuar con la camisa. Para esto utilicé manta, con la intención de que la camisa se viera como usada, ¿me entienden, no? Al igual que el pantalón, las mangas de la camisa tienen muchas costuras, pero en esta ocasión decidí solo hacerlo decorativo con hilo. Y así quedó la camisa terminada. Y ahora volveremos a la cabeza para hacer el ansiado repaint. Como siempre, rocío una capa de Mr. Super Clear y la dejo secar por 30 minutos. Esta sería la primera vez que me aventuro a hacer un repaint con una cabeza tan pequeña, así que deséenme suerte. Como tal vez algunos de ustedes se dieron cuenta, en la comunidad de muñecas de Instagram, de repente todos estaban haciendo muñecos de Geralt de Rivia de The Witcher, la serie de Netflix, que están todos muy padres, por cierto. Fue más o menos coincidental que yo decidiera hacer a mi propio Geralt en esta temporada,
porque en sí yo ya tenía planes de hacerlo desde hace más o menos un año, pero recién decidí con qué materiales y con qué base iba a hacerlo. Y pues finalmente aquí estamos. Pero en lo personal a mí me gusta más el diseño de Geralt en The Witcher 3 que en la serie de Netflix. Y bueno, para ponernos un poco más en contexto, la saga de Geralt de Rivia o la saga del brujo es una serie de cuentos y novelas de fantasía heroica creada por el escritor polaco, discúlpenme si mato la pronunciación, Andrzej Sapkowski. Esta saga consta de 10 libros. En ellos se narran las aventuras de una serie de personajes centrados en torno al brujo Geralt de Rivia, uno de los últimos brujos sobre la Tierra. En el universo de Sapkowski, los brujos son cazadores de monstruos. Dichos brujos han sido modificados genéticamente en su juventud para desarrollar habilidades sobrenaturales y capacidades superiores de combate. La saga ha sido adaptada a historietas, televisión, juegos de mesa, juegos de cartas, videojuegos y más recientemente, como ya lo mencionamos, a la plataforma Netflix. Una vez más, gracias por la información, Wikipedia. Ya que terminé y sellé la cara con 3 capas de Mr. Super Clear, vamos a ver el resultado final. Me encanta cómo se le ve el cabello largo, pero lamentablemente hay que cortarlo. Y estilizamos un poco para que se vea más natural. Y ahora, con el mismo cabello que le corté, voy a hacer su barba. Voy aplicando pegamento y agregando el vello en secciones. Lo dejo secar completamente, corto el exceso y sombreo con gis pastel. Para ser la primera vez que hago una barba, me gustó mucho el resultado. Una vez hecho esto, continuaré con su outfit. Con más piel sintética hago la pieza del pecho. Para la pieza del torso utilicé esta tela que parece como de tapicería y adivinen, más piel sintética. Decidí sellar las orillas con pegamento para evitar que se corra. Igual que antes pinté la piel, añadí costuras de decoración y pegué otra tela en la parte de atrás para hacerlo más firme. Para hacer el efecto de la malla, primero utilicé pintura acrílica plateada, pero estaba tomándome mucho tiempo y además estaba ensuciando. Y entonces recordé que tenía este como plumón plateado y funcionó bastante mejor. Por lo mismo quedó un poco más limpia la espalda que el frente, pero de todas formas me gustó. Ya que el pantalón no quería quedarse en su lugar, decidí agregarle unos tirantes con elástico negro. Para terminar la pieza del pecho, añadí decoraciones con más eslabones de cadena y tiras de piel. Y ahora sigue su armadura. Para esto utilicé la misma tela de tapicería y pegué tiras de piel en las orillas. Después pinté la malla con el mismo plumón, hice más hebillas igual que con los zapatos y pegué cada tira con hebilla en las piezas de la armadura. Una vez puestas en el muñeco, decidí añadir las decoraciones con pintura plateada. Para que las piezas se acomodaran mejor en el muñeco, decidí amoldarlas un poco. Aquí interrumpo para mostrarles el magnífico medallón de lobo que me hizo Elsa de Gatito Violeta en Instagram.
Y como pueden darse cuenta, tiene muchísimo detalle y estoy encantada con este medallón. Y además Elsa me incluyó algunos regalitos como estas galletitas, magdalenas y este chocolatito. Muchísimas gracias, Elsa, todo simplemente me encantó. Los invito a que se pasen por su Instagram y muéstrenle mucho amor a todo su trabajo, que es excelente. Y así se ve el medallón en el muñeco, ¿no les encanta? Posteriormente, con más piel, hice las protecciones de los brazos. Y para simular sus guantes, pinté solo uno de los pares de manos con pintura negra acrílica. Y con más piel hice el resto del guante. Y lo pegué a su mano para que se viera más realista. Como últimos detalles solo falta su cinturón y unos muy pequeños moñitos azules. Para finalizar solo falta fijar su cabeza al cuerpo. Para esto utilicé el método de My Froggy Stuff para su video de Naveen articulado, que consiste en rellenar la cabeza de silicón, colocarla en el cuerpo y dejarla secar para que tome la forma. Hecho esto, ahora sí podemos decir que Geralt de Rivia está terminado. Sí, le faltan sus espadas, eso no lo voy a negar. Pero si las hubiera hecho, este proyecto hubiera tomado muchísimo más tiempo. Pero prometo que en el futuro las tendrá. Dado que esta es la primera vez que hago un proyecto realista, por llamarlo de alguna forma, sí considero que tiene algunos detalles que pueden mejorarse, pero a pesar de todo me encantó el resultado final. Me encanta sobre todo su expresión fiera y toda la combinación de texturas que tiene en el outfit. Pero principalmente espero que le haya encantado a Artu, mi amor, porque fue su regalo de cumpleaños. ¿Y ustedes qué piensan? No duden en dejarme sus comentarios. Y por supuesto, no se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de mis trabajos. Bueno, esto es todo por hoy, chicos. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.